la línea 2 del metro. Esta línea 2 es la que va a ir de este a oeste, ¿no? Desde Ate hasta el Callao, ¿no? Hasta Guardia Chalaca exactamente, ¿no? Y que tiene un ramal hacia el aeropuerto, en la intersección de la Colonial, la Benavides, con Fawcett, ¿no? En esa intersección, de ahí sale un ramal hasta Lóvalo 200 millas, ¿no? Esta línea 2 son 35 kilómetros también, todos subterráneos, insisto, y que hace unos días, la semana pasada, ya hemos aprobado, tanto en el MTC como en el MEF, los estudios de preinversión. Ya se le ha dado la viabilidad a esta línea 2 y se ha definido en principio una inversión de 6.500 millones de dólares. Esta inversión implica los terrenos que se vayan a necesitar, la construcción de las obras civiles propiamente dicha, el túnel, las estaciones, ¿no? También la adquisición de los trenes y también la contratación del supervisor, ¿no? Además del constructor. Todo esto involucra una inversión aproximada de 6.500 millones de dólares. En las próximas semanas, respecto a esta línea 2 del metro, cuyo proceso de concesión está en plena ejecución, ¿no? Se va a dar a conocer el monto y la forma de cofinanciamiento. Esto es algo que el MEF lo define, el mecanismo y el monto de cofinanciamiento, o sea, cuánto es lo que pone el Estado del total de la inversión y cuánto pone el privado y cómo así cada quien tiene que poner su parte de la inversión, ¿de acuerdo? Esa definición la está haciendo el MEF y se va a dar a conocer a los postores en las próximas semanas. El otro gran objetivo vinculado a esta línea 2 es que durante el primer semestre del año 2016 tengamos el primer tramo de esta línea 2 subterránea en operación, ¿no? Esta línea obviamente se va a ir ejecutando y se va a ir colocando en servicio por tramos, ¿no? Entonces por lo menos hay 3 tramos identificados para la línea 2. El primero empezaría a operar en el primer semestre del año 2016.